¿Qué tal, familia? Me da mucho gusto poder conectarme con cada uno de ustedes y hoy estoy muy contenta de poder tener esta conversación con alguien que ustedes conocen y que sé que quieren mucho. Hola, Roger, ¿cómo estás? Hola Paz, muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos. Eso. Él en la semana te compartió la segunda parte de Punto de Quiebre acerca del llamado. Y yo quiero, o le pedí a él que me permitiera conversar unos minutos para que nos pudiera contar acerca de su experiencia en el llamado que él tiene para el servicio del Señor. Yo sé que él es muy joven y que tú vas a decir, híjoles, a lo mejor a esa edad ya sabemos para qué nos llamó el Señor, pues hoy lo vamos a descubrir con esta plática. Y lo primero que quiero preguntarte, Roger, ¿cuántos años tenemos de conocernos, de que somos tus pastores? Bueno, a Frank yo lo conozco desde que yo tenía 17 años, o ¿Hace sea, cuánto? hace casi 9 años conociéndolo. Ok, Y usted, mi pastora formal, un año después, yo creo unos 8 años de ser mis pastores, como 8 años. 8 años, 9 años de ser pastores Ya míos. es un buen rato, Un buen Roger. rato, sí, casi una década. Era un bebé cuando llegó a la iglesia, un bebé muy latoso. Am, yo no sé si tú lo recuerdas, pero la primera vez que platicamos así muy cerca, no en una reunión, sino que tú nos pediste hablar con nosotros. No estoy muy segura si ya estabas congregándote ahí, pero tuvimos esa plática en el lobby del hotel del Monte Carlo. Sí, sí, me acuerdo. Y, y no te voy a contar todo lo que hablamos ahí, pero hay algo que quedó muy marcado en mi corazón y en mis pensamientos, que la primera vez que hablamos contigo, nos contaste algunas cosas que tú estabas viviendo en ese momento, en muchas áreas de tu vida y fuiste como muy sincero, pero además, yo no sé si recuerdas que te dimos una instrucción, este, Muy específica. muy Sí, específica. me acuerdo. ¿La podemos contar o no? Pues, ya, Nadie lo va a saber. nadie lo va a saber. Aquí estamos nada más nosotros dos. Sí, sí, digo, Y en ese tiempo, bueno, ¿estabas de novio con Jesse? sí. Sí. Estábamos en un proceso de saber si continuaba nuestra relación o no, porque yo estaba en ese proceso de cambiar de iglesia por Ajá. unas Sí. situaciones familiares y también ella en un proceso de que estaba yéndose a estudiar. Entonces, estábamos en ese lapso de saber si sí, saber si no. Y bueno, yo lo traje a la mesa abiertamente con ustedes, sin ser aún mis pastores, ¿no? Pero ¿Todavía no éramos tus pastores? ¿En serio? Ya no recuerdo. yo creo que estaba en ese proceso Sí, de como ¿verdad? conocernos a nivel pastoral, pero algo en mi corazón había como decirles, cuéntales todo, o sea, Ujú. no me van a juzgar, no te van a decir nada, y sucedió, o sea, yo pude sin confianza a los dos, o sea, Tenías menos de conocerme a mí, ajá, más a entonces Frank. pude decirles, pastor, está pasando esto, entonces necesito un consejo, ¿no? Y más que un consejo, creo que fue una, Perdón. no fue una, haz esto. Sí, Y ya bueno, sé. quiero que, no sé si lo quieras contar tú. ¿Yo lo cuento? Ok. Mira, ya les contó el contexto Roger y la instrucción muy precisa, recuerdo muy bien porque fue muy osado, la verdad, de nuestra parte, pero entendíamos que eso era lo que tenías que hacer en ese momento y le dijimos, tienes que darle una pausa a tu relación. Y para los que hemos andado de novios, si alguien viene, el pastor o los papás vienen y nos dicen, la verdad es que quién sabe cómo hubiéramos reaccionado y después platicando con Francisco, nos quedamos asombrados de que sí vimos tu carita así de, ay no, eso no era lo que esperaba y así como triste, pero decidido a ser obediente. Y eso quedó muy marcado en nuestro corazón porque no era una cosa sencilla, o sea, no era como pues ya no traigas ese pantalón Sí, o claro. sea, era una persona que es, porque ahora es tu esposa, que es importante para tu vida, pero entendíamos que era importante esa pausa y que Dios después iba a traer orden al corazón, a los tiempos de los dos. Y esa fue como la primera vez que platicamos en corto contigo y que nunca se me va a olvidar y que debo reconocer que fuiste obediente. No sé si fuiste obediente una semana o un mes, ya no te lo voy a Mm, preguntar, Fue, no sé obviamente cuánto tiempo, fue un proceso. pero ya no te voy a preguntar eso.
Pero hoy quiero recalcar un poco acerca de lo que tú compartiste, porque cuando te dimos ese tema sabíamos que es algo que tú has vivido acerca del llamado. Y lo primero que quiero preguntarte o quiero que la gente conozca, ¿a qué edad, Roger, conociste la palabra del Señor? ¿Cuántos años tenías cuando conociste al Señor, cuando tuviste Ok. ese encuentro con Él? Eh, Así brevemente, bueno, desde los 5 años mis papás me llevan a la iglesia, pero yo tuve un encuentro personal con el Señor a mis 12 años. Yo lo recuerdo muy bien. Estando en un campamento, yo creo que muy, muy clásico, el Señor sentí, era una fogata, era muy pequeño, ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo, ni siquiera sabía qué pasaba. Simplemente sentí como mi corazón se comenzó a hacer algo muy raro y comencé a llorar, no sabía por qué, no sabía qué sucedía, no sabía qué Ujú. estaba pasando, solamente sabía que alguien estaba hablando, estaba predicando, yo tenía 12 años, clásico de no poner atención a todo lo que dicen, pero algo sucedió en ese momento que de repente alguien dijo, Póngase de pie, vamos a hacer algo", ni siquiera yo estaba seguro de lo que iba a pasar, nunca lo había vivido. Y dije, pues algo me dice, hazlo. Y Ujú. comenzaba muy pequeño a sentir cómo el Señor me empezó a quebrantar y cómo supe que Jesús en ese momento me había abrazado, ¿no? Entonces, desde los 12 años yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Quiero bautizarme, quiero hacer todo lo que sea necesario porque hay algo en esto que me hace sentir muy feliz, ¿no? A lo mejor ahorita yo lo digo ya con unas palabras de una persona adulta, Ajá. pero en ese momento solamente quería hacer Lo expresaste como lo que podías. podía exactamente, ¿no? Pero desde los 12 años conozco al Señor Pues que, eras muy chiquito. sí, muy chiquito. A lo mejor no lo entendías mucho, pero lo Exacto. estabas experimentando dentro de tu corazón. Sí, algo sucedía en mi corazón. Creo que cuando conocimos al Señor, muchos experimentamos eso, no lo entendíamos, pero sabíamos o tenemos la certeza de que en ese momento Jesús vino a nuestra vida. Y tocaste algo que tu mamá nos ha contado como una anécdota de acerca de tu bautizo, porque también eras muy pequeño cuando decidiste hacerlo Mm. y quizás muchos de los que estamos aquí lo pensamos demasiado o algunos todavía lo están pensando porque les da miedo. ¿A qué edad te bautizaste, Roger? Yo creo que fue a los 2 meses de que sucedió eso. Wow. A los 2 meses que yo acepté a Jesús, en la iglesia donde pasó esto, se juntaron las cosas. Fue el campamento y después hubo lo que clásico hacen para los bautizos, que hacen fiesta y Ya hacen sé. comida, van a nadar. Sucedió este evento y hubo la oportunidad de bautizos y preguntó el pastor que en esa ocasión estaba, alguien se quería bautizar y nadie levantaba la mano, pero algo en mí decía, tú levanta la mano, ¿no? O sea, pero no sabía por qué, no era, yo lo pienso, dije, a lo mejor ha de haber caído mal un chamaco de esa edad Raro, querer llamar ¿no? la atención, ¿no? Pero si soy sincero, realmente era algo que Dios, que sentía en hacerlo. Algo Ujú. me decía, Tenías la certeza. bautízate, hazlo, no sabía ni siquiera qué significaba paz, pero algo me impulsaba a hacerlo ¿Y y qué te eso fue dijo lo el que pasó. pastor? Yo creo que cualquier pastor me hubiera dicho, si no hubiera sido del Señor, sabes que estás muy chiquito, Sí, más que eran una iglesias de esas súper tradicionales, pero el pastor yo creo que entendió que realmente había algo, se paró, se puso en contacto con mis papás, platicamos y el pastor fue claro, creo que me decían Roger también, creo Roger lo que quiere hacer es completamente genuino, no vamos a bloquearlo, no vamos a negarlo. Obviamente me tuvieron que meter en un curso y todo ya eso, ¿no? sé. Pero yo de parte del pastor entendió que era Dios y no era otra cosa. Qué padre, ¿no? Sí, sí, Que sí. hayas tenido a tan poca edad la certeza de querer hacer algo que era, pues, no una cosa sencilla, porque era decidir públicamente Exacto, declarar tu fe, tu amor al exacto. Señor. Y, pero tu proceso siguió, y yo sé que Mucho. desde los 12 años has servido al Señor Sí, en diferentes áreas, pero hay algo que amas mucho, que es la música. sí, Ahí es donde has servido más tiempo mucho tiempo. y ahora con los jóvenes, ¿no? Ahora con los Estás jóvenes, pastoreando jóvenes. sí. ¿Qué es más fácil, la música o los jóvenes? Es más fácil la música. No es porque Su los, líder ha sido sincero. no es porque tenga problema con los muchachos, sino porque es de esas cosas que el Señor te lleva a hacer. O sea, yo entiendo, yo creo que mucha gente entiende esto, que tú entiendes algunas capacidades que Dios te dio. Claro, sí. Y yo creo que la música es algo que desde chico entendí que
podía servir al Señor en eso. Ujú. Pero hay otras cosas que el Señor te usa sin que tengas capacidades y el Señor te prepara en Te eso. capacita ahí en el Exactamente, que caminito. tú no sabías que podías hacer eso, pero el Señor sí se vas. Yo creo que por el lado de los jóvenes es esa cosa que Dios, yo pensaba que no, nunca iba a A pasar. poder. No poder, nunca me imaginaba trabajando con jóvenes, pero Ok. es de esas cosas que nunca te imaginas que va a pasar, nunca te imaginas que va a llegar, pero Dios lo pone, ¿no? Y desobedecer, lo que hablábamos, Sí, es obedecer o obedecer al Señor. más vale. Más vale. Entonces, yo creo que por eso es que se me complicó más, porque es un proceso actual de estar aprendiendo y de estar actualizándote y estar Exigen mucho, ¿no? renovándote. Exigen Exigen mucho. mucho los Sí, jóvenes. bastante, sí. Hace un chorro de años, mi esposo y yo también trabajamos con jóvenes y la verdad es que prefería trabajar con niños. Sí, Los jóvenes son tan inquietos, son, sí, eso, inquietos, no están quietos en una sola cosa, entonces hay que seguir su ritmo, hay exacto. que conocerlos, hay que conocer lo que está pasando. Pero sé que este es solamente un tiempo que tú vas a estar ahí con los jóvenes, porque no sé cuánto, no lloren muchachos, no es que les estemos dando la despedida a Rogelio y a su esposa, pero sé que Dios tiene algo muy específico. Sé que Dios te ha hablado de algo específico, de un llamado específico. ¿Quieres contarnos cuál es ese llamado? Ay, es algo, yo creo que es algo con el cual solamente he peleado con Dios, he Ahorita luchado vamos con a Dios llegar ahí. y con ustedes. Creo que más con nosotros que Sí, con es algo Dios. con lo que es algo, es lo que yo estaba compartiendo el miércoles. A veces no tenía claro que realmente tenía que hacer, pero sabía que tarde o que temprano tenía que, el Señor me iba a llevar a pastorear algo. No sé qué. No estoy Ujú. hablando de una iglesia, no estoy hablando de jóvenes, no estoy hablando a lo mejor únicamente de mi esposa, de mi Que eso es familia, más que que eso es más suficiente. que suficiente. Pero el Señor siempre me puso, o aunque no se levantó alguien y me dijo, vas a ser pastor, caso que con la alabanza sí, no sé si Ujú. podía Sí, hablar un sí, poquito de sí. eso. O sea, yo me sentía es muy segura mi área de confort en la alabanza, Ujú. porque desde muy chiquito yo no le decía nada a nadie, pero yo me imaginaba dirigiendo y no lo expresaba a nadie porque no quería, ¿no? Pero Ujú. en una ocasión típico, alguien se levanta y me dices, Te da una palabra. te da una palabra y dice, Rogelio, vas a ser un gran líder de alabanza, Wow. te, pero te veo ya adulto, maduro, tus veintitantos años, dirigiendo un gran líder de alabanza, ¿no? Y eso es lo que yo lo creí, hasta la fecha lo Caminas en camino en eso. eso, y, y camino en eso, y seguimos sirviendo al Señor hasta que el Señor diga, ¿no? Así Pero en es. la cuestión del pastorado, porque eh, no hubo eso, pero Ajá. algo siempre en mi corazón ardió De que tú sabes que sabes. que va para allá, o sea, exacto. Nunca el Señor fue específico y yo mucho tiempo batallé con eso porque yo quería decir, Señor, dime, porque si no voy a ser pastor, me voy a dedicar a la música o me voy a dedicar a estudiar otra cosa, pero necesito saber y necesito entenderlo y necesito conocerlo porque yo quiero hacer una familia, quiero ganar bien, quiero Hacer cosas, hacer lograr. cosas. Yo quería triunfar en la música, yo quería ser famoso en la música, aunque en un Ujú. principio no fue para eso, pero con ese caminar fue así. Y, y todo no hubo una palabra clara, pero conforme llegué con ustedes, cada día el Señor me estaba madurando en Iba eso, aclarando el iba camino. aclarando, tal vez no de alguien que te dijera, pero sí muy dentro de mí sabía que el Señor me iba preparando en eso, pero es algo que yo Estás en ese proceso. en ese proceso. Porque la siguiente pregunta que quiero hacerte y que quiero que le compartas hasta donde tú quieras, esto es con mucha libertad. ¿Has huido de ese llamado? Sí, ¿Has peleado? he peleado no solamente con el pastorado, hasta con servir al Señor. Eh, he peleado con el hecho de que, ¿sabes qué? Esto me está quitando mi tiempo. Así, a ese punto Ujú. caí. Yo creo que todos los jóvenes, yo por eso predico mucho esto, porque yo sé lo que yo viví. En la etapa en que todos imaginan irse a Europa, comprarse un carro,
Y muchos de mi generación lo estaban haciendo y yo no. Te sentías Yo me frustrado. sentía muy frustrado y yo le eché la culpa al Señor. Dije, ¿sabes qué? Es que me está quitando el tiempo esto que estoy haciendo. Ujú. Y es que en esa época, el pastor me dice, ¿va a ser líder de jóvenes? Y yo, bueno, pues obedezco, ¿no? Adelante. Pero tenía dos jóvenes. Cada sábado me reunía, tenía dos jóvenes. Era Eric y Reina. Su familia, En sus familia, hermanos. tenía dos jovencitos. Y cada sábado venir y preparar Wow. una palabra para Sí. dos personas. Y era muy, 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 muy cansado. Decía, ¿sabes qué? No vale la pena. Podría estar estudiando, podría estar Haciendo cualquier otra haciendo cosa. otra cosa para hacer esto. Entonces yo creo que ahí comencé a tener mi problema con el ser pastor, porque yo decía, Dios, me da miedo que ser un pastor para una iglesia de 10 personas, porque yo tenía miedo de que ¿De no, fracasar? de fracasar en ese, ¿no? O sea, Sí. de fracasar, de no ser De el que no, pastor que no tuvieras congregación a que exactamente, pastorear. exactamente, porque lo estuve viviendo. Ese proceso con los jóvenes fue, híjole, 6 meses. Eh, Fue una temporada complicada porque mi corazón se amargó. Sí. Este, Dejé de servir en alabanza, muchas cosas pasaron. Te mandaron a los baños. Me andaban a los baños porque peleé con Dios, peleé con mis pastores, este, Sí, fue un pero, tiempo difícil. pero el Señor me cuidó. Gracias a Dios. Y yo quería comentarlo en la prédica, pero me dio un poquito de pena. Ese pez del que tanto fue para Jonás, en este caso fue mi mamá. Mi mamá no Saludos, nos dejó, Lupita. mi mamá no nos dejó, o sea, en el momento en que nosotros, a nadie de los cuatro nos ha dejado, en el momento en que yo dije, ¿sabes qué, ma? Ya no quiero nada, ella, Uh, ella Prendió alarmas. perdió armas, me prohibió hacer, o sea, como si hubiera, no sé, robado algo, Cometido un delito, un ya delito, sé. ¿no? Pero, pero sí hubo un momento en que me soltó, pero sí que estuvo orando mucho tiempo por mí, estuvo como ahí constante, no sé, que no se pierda, Señor, porque yo ya estaba a punto de decir, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero Ni nada la ni la iglesia, iglesia, nada, nada, nada. nada. Yo quería, hacer otra cosa que no fuera la iglesia, estaba hastiado, o sea, no sé si la palabra es muy fuerte, Sí, no, pero no, está bien. estaba cansado yo, en ese momento era como de dar tanto, dar mucho, y recibir poco, pero al final de cuentas Ujú, estaba equivocado porque estaba pensando en mí, ¿no? Y ujú. eso fue lo que más o menos estaba pasando. Entonces tu mamá se convirtió en ese pez enorme, ya Sí, sé. sí, Lupita es una mujer que ha pegué orado, con pared, sí, pegué con que ha pared. orado mucho y que a nosotros no nos dejaba en paz. Hablen con Roger, oren por Roger y la verdad es que ese tiempo fue difícil, lo sufrimos como tus pastores porque veíamos pues ese corazón que estaba ahí endurecido y que sabíamos que solo el Señor podía quebrantarte y a veces como que estamos pensando que el llamado está peleado con nuestros sueños y no sucede siempre No así. sucede siempre así. A veces que tenemos que renunciar a sueños, ese es otro punto de la serie que más adelante vamos a tratar, pero Dios viene a traernos, a llevarnos al punto en que los sueños que Dios tiene para nosotros son mejores que los que nosotros Ujú, tenemos para nosotros mismos. Y creo que tú estás caminando en eso, no es que lo hayas alcanzado ya todo, estás en esa maduración exacto, de pastorear jóvenes ahora, de un entrenamiento. exacto, Y nosotros entendemos que no todos los pastores son como nosotros o como los pastores que ya hay. No sé qué tipo de pastor exacto. vaya a levantar el Señor de tu vida, porque sé que el Señor te va a levantar y va a hacer algo junto con tu esposa que ahora están caminando en esto de servir a los jóvenes. Y actualmente, ya vivo, tampoco quiero caer en el otro extremo de frustrarme el Señor me tiene que dar una iglesia. Ajá. El Señor me llevó a estar tranquilo con lo que el Señor me dé. Si hoy el Señor me dice, vete a Timbuktu con 2 iglesias, estoy seguro ya que le puedo decir sí al Señor. Wow. Eh, Obviamente va a ser tal vez un mes, porque ya no estoy solo, estoy casado, Claro. de ajustar, pero llega al punto en que estoy aprendiendo a decirle sí al Señor que todo, lo que ponga el Señor. Si pone una iglesia de 10 personas, una iglesia de 10 personas. Si el Señor dice toda la vida a los jóvenes, toda la vida a los jóvenes. Si el Señor te dice toda la vida, este,
ministrar Alabanza. alabanza, toda la vida alabanza. Si te soy sincero, ¿es algo que quiero? Tal vez no. Pero si el Señor lo ha Estás en ese en proceso ese proceso de saber que es lo mejor, y porque de viene de querer, Dios ¿no? y De de querer que lo que Dios quiere. exactamente. Pero es un proceso, Roger. Sí. Nosotros pasamos ese mismo proceso de negarnos al pastorado y entender dentro de nuestro corazón que había ese llamado, pero recibirlo, tomarlo, los retos, sí fue complicado. Gracias por abrirnos tu corazón. Y por último, yo quisiera que le dieras un mensaje muy breve a todos los Jonás que andan huyendo y que No, andan en otros mares como tú anduviste y que estás en el proceso de abrazar en su totalidad el llamado que Dios te ha hecho. bueno, pues van a topar con pared, o sea, eso es ley. No podemos escapar de lo que dice el Señor, porque hay gente orando por ti. Lo que es algo que tal vez nunca les expresé a los pastores, la gratitud de estar orando por mí, lo exterior ahorita. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque me daba mucha risa y se los platicaba a ellos que en ese tiempo de rebeldía, Frank me llamó a su casa con engaños de decir, vente a hacer otra cosa. Y sí, y Ya fui, sé. y en el pizarrón del pastor Frank de la lista de oración, se lo olvidó, yo creo, no sé, pero tenía Sí, una se lista, nos no olvidó quiero quitar quemar el lo que tienen. pizarrón. El pastor Frank tiene una lista de oración por todo lo que ora y hasta arriba de la lista estaba mi nombre, Rogelio Rodríguez con mayúsculas. Es algo que en ese momento a mí me pegó, me impactó porque dije, wow, o sea, alguien está orando por nosotros, Así es. tus pastores están orando por nosotros, tus papás están orando por ti, tu esposa está orando por ti, entonces puedes luchar todo el tiempo que tú quieras, todo el tiempo que tú quieras. Tal vez hoy no va a cambiar tu corazón, pero vas a topar con pared y el Señor va a hacer que vuelvas. Va a ser tal vez doloroso, va a ser tal vez tardado, pero el Señor te va a hacer volver. Así que depende de nosotros cómo queramos que sea ese volver Sí, al camino. suavecito o rápido, Podemos pelear tardarnos. todo el tiempo que queramos, pero estás peleando con el Señor y el Señor nos va a traer a nuestro lugar con amor. Sí, así es, con amor. Y Con amor. ya quitamos ese pizarrón de la vista, así que puedes ir a la casa por si Sí, está tu nombre ahí. Y muchas gracias, Roger, por gracias a usted, compartirnos pastora. esto, por abrir tu corazón. Y sé que a muchas personas, sobre todo muchos jóvenes que quizás en este momento no saben a qué los ha llamado Dios. Y yo quisiera aclararte que no a todos Dios nos llama a ser pastores o No, evangelistas o no sé. Tú puedes ser un llamado a las empresas, puedes ser un llamado a la ciencia, a las artes, pero en todo tienes que cumplir la voluntad del Señor. Y ahí vas a encontrar la felicidad, vas a encontrar la paz y vas a encontrar la plenitud que necesitamos. así. Gracias por conectarse y nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós. Gracias, Bye. Dios pastor. les bendice.